foto que él tiene de perfil. ¡Wow! Ay, Dios mío, pero mira. Pero a mí, que todo ese tipo está bueno, ¿eh? Claro. Ay, saludos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Está buena la bien. conversación, ¿eh? Claro. Bueno. ¿Y cómo estaba el negocio por aquí? Muy bien. Ah, pues sí, entonces está todo bien, todo bien. Claro, muy bien. Este va a ser un cumpleaños. Ahorita Ah, que qué bueno, sí mismo hay ustedes. que traer mucha mercancía. Se vendió todo anoche. Ok. Sí, mira, Qué bien, cómo qué está. bien, qué bien. Sí, bueno, yo espero que todo siga marchando así, porque ustedes dirigen esto, que no falte nada aquí, ya ustedes saben, yo confío en ustedes. Está bien. Bueno. Gracias. Ok. De mañana en adelante vamos a ver cómo le hacemos un aumentico, eso le gusta a ustedes. Bueno. Todo casi. Ayer vinieron mucha gente, tuvimos que mandar a buscar caja porque se llenó. Qué bueno, yo los felicito a Muy ustedes. bien. Estoy esperando al hijo mío que viene con un muchacho que va a venir aquí a limpiar y a trabajar para que le ayude a ustedes, porque yo sé que ustedes están demasiado forzados. Hi. Hello. Hola, amor. Dime, mi amor. Dime, vida. ¿Y tú, corazón? ¿Cómo tú estás, papi? Estoy muy bien. ¿Dónde estás ahora? ¿Ese es tu papá? Dime, amor. Sí, yo estoy aquí en la casa, mi vida. ¿Segura? Claro, aquí está tu hija al lado mío. ¿Tú no me crees? Yo estoy en la casa, mi amor. Mami, mira, ¿ves a la mano a tu papá? Sí, un pa. Dios te bendiga, niña. Ve que estoy en la casa. No, tal vez puede ser estar andando con ella. No, yo no ando con ella. Pues ¿Acaso tú crees que yo ando con la niña ahora? Mira, te voy a hacer ver que estoy en la casa, mira. Oye, mira. Escucha. Ve que estoy en la casa. Ahora sí, amor. No tienes razón. Estoy en la casa, mi amor. Bueno, nos vemos más tarde. Ok, cuídense. Pues que he preguntado, nunca me cree a mí, él nunca me cree a mí. Yo le digo a él que estoy en la casa y él me dice que no, que no. Yo no sé qué es lo que él piensa. Vamos a tener problemas, él y yo. Ahora cada vez que yo pienso salir, tengo que decirle a él la verdad, la verdad. Estoy en la casa y él nunca me cree. Mira, Pablo, este es el trabajador que yo te traje para la limpieza. Ok, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Chayona, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Mi nombre es Luis. Las mujeres que trabajan aquí. Sí, necesito. Pase por acá para que hablemos, venga. Ok, jefe, gracias. ¿Y qué lo que? Esto estaba buenísimo, tenía que venir, te lo perdiste, Hoy hay cumpleaños, no falte. Sí, Luis, muchacho. Vivi, yo me llamo Vivi. Ah, Vivi, oye, yo entendí Luis que me dijo el hijo mío, ven, pasa por aquí porque mira cómo está todo esto, todo organizado. Y ayudar a las mujeres, porque las mujeres están muy forzadas. Aquí hay una clientela que tú no te imaginas, muchacho. Ok, jefe. Toda esta caja hay que moverla de ahí. Mira, ahí no suave una cosa, este piso está demasiado, ya tú sabes, imagínate. Bueno, no hay problema, que yo vivo en el campo. Ya. Pero yo tengo a mi mamá que ya es una vieja que tiene una edad avanzada. Entonces, supuestamente, vine a trabajar para comprarle una lavadora que ella está lavando a mano y se me va a acabar la pobre vieja. No se apure, que usted llegó al sitio ideal. Aquí, mira, lo vamos a ayudar. Este negocio, gracias a Dios, está frondoroso. Aquí nos está yendo muy bien.
Aquí lo que quiero es que usted me porte bien, que me respete principalmente a las mujeres, que esas mujeres miren lo bien que se ven. Lo único que yo le pido es que la respete. Se ve linda de verdad. Sí, yo lo único que quiero es que usted me limpie todo esto, me ponga esto de caché. El patio allá atrás, hay un patio allá atrás que quiero que usted me lo limpie, que está un poco desorganizado, las botellas que están tiradas ahí del negocio, usted sabe. Eso es lo único No hay que le pido a problema, usted. patrón. ¿Cómo es su nombre, patrón? Oh, mi nombre es Nayi. Nayi. Sí. Vine a trabajar aquí en la capital. Yo soy del campo. Yo soy del campo. Muy bien. Asunto de donde voy a dormir, porque yo soy campesino, No se aquí no sé apure, nada. aquí mismo hay, tengo una habitación aquí atrás. Y los chelitos más o menos. No, pues dinero no se preocupe, que yo lo voy a atender bien. Ya usted me explicó de su mamá, el hombre que piensa en su mamá, mire, para mí es sagrado. Ok, aquí está usted bien, va a conseguir patrón. todo. Está bien, patrón. Leña, vamos a Bueno, pues ya trabajar. usted sabe, mire el swap y la escoba ahí, usted va a trabajar de una vez, mire el swap y la escoba, usted arranque, no responde, no le pare nada. Bueno, mujeres, ya ustedes saben, yo tengo que ir a comer ahora, ustedes pueden ir también y coman, que yo, pues ya ustedes saben, pendiente, que ya iba a quedar solo aquí. Ya ustedes saben, que me cuiden mucho. Nosotros Está bien, vamos ahora a gracias, comer. igual. Ok. Mira, Vivi, Sígame. hay una fiesta, yo quiero que tú limpies bien aquí hoy. No hay problema. Sí, venga a almorzar. ¿Me van a dar solo aquí? Sí, para que limpie Para que limpie bien. bien. Nosotros venimos de una vez a almorzar. Porque tenemos que decorar porque hay un cumpleaños. Ah, pero está bien, de ese rápido, por si acaso llega cliente. Ok. Para que esté aquí, no hay problema. Ok. Sí. Nos vemos, Vivi. Bien, cuídense por ahí. Está bien. Ok. Ay, gracias papá Dios que conseguí un buen trabajito, que voy a comprar esa lavadora a mi vieja. Hasta una licuadora la voy a comprar para que ella haga su juguito. Ay Dios, gracias. Qué bendición me llegó a mí. Estoy libre, que tengo un buen trabajo. Y en la sombra, que no cojo sol. Ya tú sabes. Yo voy a salir a hacer una diligencia. Tú voy a esperar aquí en la casa, ¿oíste, mi amor? ¿Oíste? Dame hacer esto. ¿Por qué tú te llevas? Mami, ¿por qué tú te llevas la licuadora? Ah, mi amor, porque hay una persona que la va a comprar y yo tengo que andar con ella para enseñársela al cliente. Déjame buscar la mochila, que la tengo aquí, mi amor, para llevarme. Tú sabes, pórtate bien, mi hija, ¿oíste? Sí. Pórtate bien, que yo estoy en negocio, ¿oíste? Ay, mi madre. Y mira, yo tengo que salir otra vez mañana. Y tú te vas a tener que quedar aquí en la casa. Te manda la vecina para que te acompañe, ¿oíste, mi amor? Pero hoy tú vas a esperar aquí en la casa, ¿oíste? Cuando venga tu papá, tú le dices que ya salí a hacer una diligencia. Nos vemos, mi amor, ¿oíste? Cuídate, mi vida. Pórtate bien. Dios te bendiga, mi amor. No salgas para la calle, ¿oíste, mi vida? Adelante, por favor. Saludos. Oh, mi amor, ¿cómo estás? Hola, pa. ¿Y tú? Siéntate. Entonces, cuenta, mi amor. Tranquila, aquí tú. Sí, dígame, mi amor. Dime tú, corazón. Ya tú sabes, a mí te quiero mucho. ¿Es verdad, mi amor? Claro que sí. Ay, yo también te quiero. Porque tú sabes que yo no tengo esposo. ¿Es verdad? No, mi amor. Y entonces yo soy aquí. Ya, ¿nos vamos a casar, tú crees? Claro. ¿De verdad? Sí. Y no sé otra cosa. Y entonces, Dame un segundo. ¿Aló? Hola, amor. ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Estás en la casa? Hello. Sí. ¿Segura? Que sí. ¿Me puede hacer un favor? Que me prende la licuadora. Ok. Espérate, para que tú veas que estoy en la casa. Aló.
Yo te dije que estoy en la casa, mi amor. Sí. Ok. Ah, ok. Sí, está bien, mi vida. Está en la casa, está bien, amor. Bueno, te llamo hoy. Ok, bye. Disculpa, mi amor. No hay problema. Sabe que yo te quiero mucho, mi amor. Ok. Por eso sin ti yo no puedo vivir. ¿Seguro? Ah, sí. Tú tienes mi palabra. Amor. Yo no tengo esposo y como yo estoy sola, yo te dije que venía para acá hoy. ¿Es verdad? Sí, yo dije que estoy sola, mi vida, yo no tengo esposo. Y entonces, Yo estoy buscando una persona para casarme, yo porque no quiero estar sola. Eso de aquí, mi amor. Tú sabes que la vida de los solteros no es fácil. No te preocupes, mi amor. Dime, mi vida. Y entonces, ¿cómo llegó la hora de mi trabajo? Que voy a salir como quiera. Y entonces, No, dime tú, mi vida, ¿cuándo tú estás disponible? Que tengo un día específicamente para mí, para yo venir a pasar el día contigo, porque tú sabes, yo no quiero estar viniendo y que vayamos corriendo así, no me gusta. ok, no hay problema. Déjame ver. Chequea tu agenda para saber Sí, qué día tú estás libre, dame fecha y hora. Ok, normalmente los domingos estoy libre. Ok. Y a las 11 para adelante puede pasar por aquí. Ah, pues está bien, entonces, mi vida, yo voy a llegar, entonces yo vengo el domingo. No hay problema, amor. Mi amor. Déjame coger esto. ¿Está bien? Sí, ¿cómo está eso, Vivi? Bien, patrón, fajado aquí, saludado. Estaba comiendo ahí ahora y me acordé, me conmoví con usted, porque mire, como me para los bellos cuando yo oigo Sí. un hombre que habla de su mamá bien, mire. Sí. Entonces usted me dijo que usted necesitaba como algo para su mamá, una Una lavadora, sí. Hasta una licuadora también para que ella haga esos juguitos porque se me está acabando la Ah, ok, pobre vieja ok. en el Si no me campo. equivoco, yo creo que tengo algo ahí en un almacén. Tengo una lavadora ahí, unas cuantas cosas ahí para que usted se lo envíe a su mamá, no sé si usted tiene facilidad para llevársela. Si no es Dios que hizo eso, fue el mismo Jesucristo. Ya, no se apure, no se apure. No. Yo hago bien y no miro aquí, no se apure, como dicen por ahí. ¿Y las mujeres no han llegado? Las mujeres están comiendo. ¿Y mi comida, patrón? Ah, no se apure, su comida va, no se apure, no se preocupe por eso. Ah, Primero bueno. una cosa y después la otra. Yo sé que usted tiene cangú, como dicen los hay- muchachos aquellos. No hay problema, patrón. Entonces lo vamos a hacer ahora. No, venga, vamos a enseñarle a ver Está si... bien, patrón, está bien. Ya, tanto le he dicho a esa mujer de esos perros, muchachos, me tienen a mí cansado. No, patrón, hay que dejarlo. Ay, ayúdame a abrir, que yo estoy todo pingado. Está bien, patrón, está bien. Qué engrasado. Esto es grande, patrón. Sí, mire, aquí tenemos, mire. ¿Esa es? Sí, ahí está Ay. la lavadora. Qué bien, patrón. Sí, No sé esta, cómo... esta buena la lavadora, fue que una muchacha la estaba utilizando ahí. Me dijo que está. yo le compré Patrón, una que- yo la mando como quiera y la vieja se va a poner contenta porque de verdad allá se necesita eso. Y ni se ve eso. Ella va a ser la primera que va a tener esa lavadora allá en el campo. ¿Cómo va a ser? Nadie más tiene lavadora allá. Todo el mundo es a mano que lava. Ah, pues no hay energía por allá ni nada de eso. Imagínese, patrón, no hay nada. Oye, eso, mire, esta No hay licuadora nada. también, la licuadora usted la puede llevar también. Ay. En su vaso y todo. Mi mamá va a ser la número uno y ya va a estar. Tiene luz ella. Eso da muchísima luz. No, eso. yo busco la forma, bueno, todo eso también, Sí, no hay mire, problema. aquí hay unos televisores también que, mire, esos televisores se ven bien y usted quiere llevarlo a ella porque esos televisores lo estaban usando allá, porque nosotros compramos televisores modernos ya, esos plasmas, pero... Patrón, son muchas cosas que usted me va a dar aquí. Ok, no se apure, hay muchas cosas. Cuidado para si allá, después usted no me paga, patrón. No, porque no, me está claro, dando- claro, su pago eso va, no se apure, su pago eso no, eso es clase aparte. Bueno, patrón, como estoy aquí, lo que voy a hacer es que voy a mandar la lavadora ahora y la licuadora. Ok. Entonces después mando la televisión. Ok, no como usted quiera decir porque el televisor es muy pesado. Está bien, patrón. Mire, mi mamá va a ser la número uno allá en Yamasá. Ok, no se apure, no hay problema con eso. Porque allá no se ve ni licuadora ni lavadora. Ya. Ya usted sabe. Ok. Bueno, patrón,
El chofer que usted sabe, porque usted sabe, yo no soy de aquí de la capital, yo no sí, conozco a no nadie. te preocupes, yo lo voy a llamar ahora para que vaya de una vez a llevar eso. No sé si usted quiere hoy o mañana, porque ya hoy. ¿Usted tiene más o mañana? Mañana. Mañana, porque usted me termina ese trabajito. Porque yo estoy ansioso, yo quiero salir de eso ya, yo quiero salir de eso. Ok. Ay, mi mamá me van a echar una bendición cuando llegue a eso. Bueno, venga, vamos para acá. Está bien, patrón, déjeme poner todo ahí, déjeme sacarla a la lavadora. Sí, vamos a... no se preocupe, vamos a... Dame llamarle a este muchacho para que venga, para que Está bien, se patrón. encargue de llevar esos electrodomésticos mañana temprano allá. Está bien, patrón, no hay problema. Aló, Franklin. Hazme el favor, pasa por aquí, por el local. Sí. Aquí donde yo estoy. Sí, donde estoy haciendo el último negocio. Ok, arranca para acá, ven, pero urgente que te necesito para otra cosa aparte de eso. Ven, coge. Ok. Ya viene para acá el muchacho. Buen muchacho también. Está bien, patrón. Yo espero que también se me porte bien aquí. Ah, Ok, no, está bien, no hay problema, patrón. Bueno. Se le agradece. Bueno, monte eso. Sí. Déjalo ahí, está bien, déjalo ahí en Apure, que cuando él venga ahora... Lo sacamos, está bien, está bien. Está bien, ok. Sí. Adelante, por favor. Buena. Buenas. ¿Cómo tú estás, mi amor? Está muy bien. Siéntate. Ay, dime tú. ¿Y tú? Está muy bien. Qué bueno. Dame llamar a esa mujer, a ver en qué está ahora. Ay. Cuando yo estaba chiquita, mira. Están llamando. ¿Aló? Oh, aló mi niña, ¿cómo está mami? Son papi. ¿Te encuentras mami? Mami se llevó la licuadora y dejó el teléfono. Desde esta mañana saliendo con una licuadora. Oh. Bueno, está bien, amor. Está bien. Dile a tu mamá que yo estuve llamando a ella, pero... Sí, papi. Yo le digo a mami cuando ella venga. Yo voy ahorita a la casa y hablamos de eso, ¿ok? ¿Está bien? Pues cuídese. Está bien. Pero oye, bebé. Hace mucho tiempo que estoy llamando a ti. ¿Y qué pasó? ¿A mí? Así. ¿A mi celular? Así. ¡Ay! ¿Y mi celular? Claro, estoy llamando a ti, mi amor. ¡Ay, mi celular! ¡Ay, Dios! ¿Y dónde está mi celular? ¡Ay! ¡Ay, mi celular! Se me quedó en la casa, se me perdió. ¡Ay, Dios! Y mira, ve, otra cosa. ¿Y por qué siempre? Espera, yo no voy a poder quedarnos, yo voy a tener que irme rápido. ¿Y por qué siempre que tú llegas con esa licuadora? Lo que pasa es que hay una persona que la va a comprar y yo tengo que andar probándose donde quiera que estoy. Ahora me va a llamar para venir a comprar la licuadora. Tú venga, papá. Ay, Dios, espérate, muchacho, que estoy rápido. Ahora sí estoy nerviosa. No, mi amor, mira, tú venga cuando... Me voy, espérate, me voy. Yo vuelvo después. Por favor, mi amor. Que vuelvo después, que me están esperando con esta licuadora para que el hombre la va a comprar. Entonces se me quedó el celular. Me voy, nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. Me voy, mi amor. No entiendo esa mujer. Normalmente pasó algo. Perfectamente, ella tiene otro. ¡Patrón! ¡Ey! ¿Cómo está, Franklin? ¿Cómo está eso? Te va a llamar. Bien, mi tío te estaba llamando para que vaya de pronto ahí a Yamasá, ahí a llevarme de un campo ahí por ahí, a llevarme
No, uno de los domésticos que le regalé a un muchacho nuevo que hay aquí. Un muchacho, me conmovió, muchacho. Una orden, patrón, Sí, una orden. me conmovió ese muchacho. Es una Dice orden. que su mamá por allá, y que ni energía eléctrica por allá por el campo, ya tú sabes, si él es campo metido por ahí. Sí. ¿Dónde estará? ¡Vivi! Pues sí, mira, este muchacho, son compañeros de trabajo, ustedes ya, de ahora para adelante, espero que se lleven bien. Ok. Él te vaya a llevar los electrodomésticos allá, llama a tu mamá. ¿Le dijo de precio y todo? No te apures, yo trabajo para mí tranquilo. Bueno. Este patrón es bueno. Bueno, pues ya te sabes, por eso te cojan apures, váyanse de una vez para que no le coja la noche por ahí. Está bien, patrón. Sí, ha estado lloviendo mucho, yo me imagino que tocamos, yo me imagino cómo están, pero ya te sabes, me cuidan. Bueno, mi hermano, mira la lavadora aquí y esta licuadora es de ella también. Entonces, dame una manita, por favor, para subir a la guagua. Sí. Póntala ahí, ¿para qué? Póntala ahí. Sí. Vamos a cortarla mejor para que no se caiga la licuadora. Sí. Ahí está bien. Eso llega ya. Sí. Oh, eso llega. Sí, si la guagua llega. Sí, esa guagua está nueva. Ah, bueno, no hay problema. Leña. Mi hermano, tranquilo, vayan con Dios. Que Dios me lo cuide por ahí. Está bien. Está bien. Dígame. Aquí está, oh sí. Amén. Ahí es que ella vive. Okay. Ahí se va a dar cuenta. Ya. Okay. Después del puente, ¿verdad? Después del puente. Después del puente, mi Ya, hermano. está bien. Está bien. Madre, ¿qué necesito coger para tomar? Ay, Dios mío, mira. Doña. Atrás. Gracias a Dios. Estoy muy lejos para acá, doña, mire, ahí eso comienza. Gracias, Venga, mi hijo, vaya a entrar, gracias, ven. mi niño. Vaya a Gracias, entrar, ven. gracias. Ven, ¿Y cómo ven. está mi hijo? Está bien ese hombre. Gracias a Dios. Venga ahí. Gracias, 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 mi Cuídese, hijo, me gracias, voy, me gracias. voy. ¿Y mi hijo cómo está? ¿Cómo está? Están bien esa gente, están bien, sí. Gracias. Bueno, déjame ver. Eso. Pero. Yo voy a ver. Aquí no. Pero. Aquí también. Tú no tienes número. Pero son iguales, papá. Aquí.
ya unas tapas. Son 2 tapas, pero tan viejas. No, pero ven, está bien. Pero tenemos un hoyito, aquí se echa agua. Ella se echa agua. Yo voy a tener que llamar a mi hijo para que me la explique. No, pero yo lo voy a preguntar. Aquí otra vez. Lo mueve. Ah, pero que hay una chiquita. Aquí me manda una chiquita, pero que eso está más bonito. Eso para los panties, los brasieres. Pero qué chulería, qué... Ay, mi hijo, que Dios me lo bendiga. Mira, qué bonito para los panties, los brasieres. Yo lo voy a llamar para felicitar, pero gracias, Señor. Eso para los panties. Ay, pero está más bonita que todo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Grande. Dime, patrón. ¿Cómo tú estás, mi hijo? ¿Cómo va esa construcción? Está bien. ¿Cómo está eso? Está bien. Mira, Grande, yo tengo que irme de viaje, muchacho. Yo necesito que tú me hagas una construcción, una casa bien bonita, la mejor que tú me has hecho. Pues, quiero hacerle un regalo a una persona muy especial. Mira, yo le agradezco mucho, una persona que se ha portado muy bien conmigo. Sí, yo quiero que tú me hagas esa construcción, pero mira, nítida, con todo lo que lleva, todos los detallitos, una cosa que me quede bien perfecta, ¿tú sabes? Sí, patrón. Bueno, pues ya tú sabes, mira, sigue trabajando ahí, yo te voy a avisar para que me hagas a casa. Sí, patrón. Ok. Yo no acepto eso. No. Mi hijo no me puede mandar una cosa que me está cagando con todo los panties. Mira cómo me tiene los panties. Se me acaba con todos los panties. Voy a llamarle a él para explicar, para preguntar, para que él me da una explicación. Porque me manda una cosa que me está acabando con todos los panties. Yo no entiendo. La grande lava la ropa muy bien. ¿Y por qué la chiquita me come los panties? Yo tengo que llamarle a mi hijo para que me da una explicación. Porque se me come todos los panties. Me queda con un solo panty me queda. Se me lo comió todo. Jorge, ven acá. Sí, maestro. El patrón va a mandar cuarto. El patrón se va a ir viaje. Va a mandar cuarto para hacer una casa. Vamos a hacer la casa como quiere y ganar los cuartos. Vamos a... Sí, hagamos la casa entonces, sin varilla ahí. Vamos a repartir los cuartos entre los dos. Sí. Y vamos a hacer así, no sin varilla, sin nada. Ok, patrón, ahí. Está bien, maestro, yo. Está bien. Eso es el guineíto. Ya casi está bien, bueno para mi hijo. Cuando él venga para acá, yo lo voy a cocinar enseguida. ¿Dónde estará mi mamá a esta hora? Cuando viene a ver, está deshiervando en lo conuco. Una llamada. Me parece a mi hijo. Oh, mi hijo. Aló. Mi hijo. ¿Cómo tú estás, mi hijo? Aló. Bendición, ma. ¿Cómo está, mami? ¿Cómo te sientes? ¿Comió? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo bien? Sí, yo sé que me hace falta, sí, pero sabes que estoy aquí, tengo que trabajar. Recibí una cosa que te mandé. Yo estoy muy contenta por la grande, porque él lava muy bien la ropa, pero la chiquita se me acaba con todos los panties. La grande es la lavadora para que tú lavas. La chiquita no es para que lavas, sino la chiquita es para hacer jugo. ¿Qué? No es para los panties, ¿es un qué? Licuadora. Pero tú no me la mandaste a decir, ¿tú me lo has dicho? Porque sabes que hay guineíto, cereza, zapote, es para hacer jugo. Ah, bueno, con razón que se te acabó con los panties, porque la chiquita no es para lavar, sino es para hacer jugo, para que te alimente. Y yo no lavo los panties en la chiquita. Él la para hacer jugo. Ah, pero con razón. Con razón. Ahora sí entiende, ¿verdad? Ahora sí va a hacer la cosa bien. De chepa no te mochó la mano. Bueno, está bien, mami. Está bien que no tengo muchos minutos. Estoy trabajando, yo estoy aquí. Yo estoy aquí limpiando el carro del patrón. Te llamo luego. Bendición, mami. Cuídese.
Bueno, la vida de los campesinos es así. Wow, pero de Chepa no le mochó la mano porque la licuadora sí no juega, le mocha el dedo con todo. Bueno, la gente del campo sí vive pendejamente. Ay, Dios mío, ¿y cuándo va a llegar la luz a los campos? Wow, la vida campesina es muy difícil, se ve diferente de aquí de la capital. Pero está muy linda, grande. Hiciste la casa bien linda, grande, sí, así mismo yo quería. Caramba. Deja la llave, mira la casa para que te veas. Grande. Mire, ya yo me voy mañana de viaje a los Estados Unidos. Yo te tengo una sorpresa. Esta casa es un regalo que yo te tenía a ti. Esa casa es tuya. Es un regalo que yo te tenía a ti, grande. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por todo lo bien que tú me has hecho. Yo tengo mucho que agradecerte. Así que ya tú sabes que disfrutes en conjunto con tu familia. Esa es tu casa. Muchísimas gracias por haberte portado tan bien conmigo. Te agradeceré eso para toda la vida. Todo lo que tú has hecho. Así que te me cuidas mucho, grande. Gracias. Ya tú sabes. Pasa por allá para hacerte un chaquecito también allá por tu negocio. Gracias, padre. Okay. Tengo que irme de viaje, muchachos. Yo necesito que tú me hagas una construcción, una casa bien bonita, la mejor que tú me has hecho. Pues, quiero hacerle un regalo a una persona muy especial. Mira, yo le agradezco mucho, una persona que se ha portado muy bien conmigo. Sí, yo quiero que tú me hagas esa construcción, pero mira, nítida, con todo lo que lleva, todos los detallitos, una cosa que me quede bien perfecta, ¿tú sabes? Sí, patrón. Bueno, pues ya tú sabes, mira, sigue trabajando ahí, yo te voy a avisar para que me hagas a casa. Sí, patrón. Ok. Sí, maestro. El patrón va a mandar cuarto, el patrón se va de viaje, va a mandar cuarto para hacer una casa. Vamos a hacer la casa como quiere y ganar los cuartos. Vamos a sí, hagamos la casa entonces, sin badilla ahí. Vamos a repartir los cuartos entre los dos. Sí. Y vamos a hacer así, no sin badilla, sin nada. Ok, patrón, ahí. Está bien. Está bien, maestro, yo. Está bien. Makes a mistake sometimes. Like any other, fall out and lose his mind. And I'm sorry for the things I did, for your teardrops, over words I said. Can you forgive me and open your heart once again?